Hola, ¿qué tal, querida familia del canal Testificando de mi Fe? Qué alegría saludarlos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Bienvenidos a la primera lección del primer trimestre del año 2025. Que nuestro Dios nos bendiga de manera abundante, que nos proteja, que nos guarde, que nos llene de su Espíritu Santo, para que al iniciar este nuevo año lo hagamos con su bendición, con su gracia, con su aprobación, y que podamos cumplir en este año que comienza la voluntad del Señor. Vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra que es poderosa para guardarnos, para enseñarnos, para reprendernos y para edificarnos en la roca eterna. Bendice este estudio en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El título de la lección de esta semana es Dios ama de pura gracia. El texto clave es Oseas 14:4. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas 14:4. Este versículo de Oseas 14:4 forma parte de un mensaje de esperanza que cierra el libro del profeta Oseas. Este libro, marcado por la denuncia de la infidelidad de Israel, culmina con una nota de gracia y de restauración. A pesar de los constantes fracasos del pueblo, Dios les promete sanarlos de su rebelión y amarlos con un amor que obviamente ellos no merecían, resaltando que su ira se ha apartado. Este pasaje es un testimonio del carácter inmutable de Dios, quien permanece fiel, incluso cuando su pueblo no lo es. La historia de Pedro, en Juan 21:15 al 17, complementa esta perspectiva. Aunque Pedro negó a Jesús 3 veces, la gracia divina se manifiesta en su restauración, enfatizando que el amor de Dios no se ve limitado por nuestras fallas. Resaltemos algunas palabras clave de Oseas 14:4, por ejemplo, sanar de la rebelión. Allí el verbo hebreo rafá significa sanar o restaurar, apuntando no solo a una curación física, sino también a una curación espiritual. La palabra en hebreo para rebelión representa la tendencia humana hacia la infidelidad y el alejamiento de Dios. Pero Dios nos sana precisamente de esa tendencia y pone en nuestro corazón nuevos principios, nuevas motivaciones. Ahora ya no queremos alejarnos naturalmente del Señor, ya no tendemos hacia la rebelión, ahora queremos agradarlo, ahora queremos honrarlo, ahora queremos conocerlo, pasar tiempo con Él. Otra frase que llama profunda y poderosamente nuestra atención es amar de pura gracia. La palabra hebrea que se usa allí hace referencia a un amor que no se basa en los méritos de la persona amada, sino en la generosidad por naturaleza del carácter de Dios. Este amor es un reflejo de su pacto eterno y su naturaleza misericordiosa. Éxodo 34:6 al 7. Pongámoslo de esta manera. Dios conoce de ti tus pecados presentes, tus pecados pasados e incluso tus pecados futuros. Él sabe todo de ti y todo de mí y no se decepciona. Nos ama a pesar de que sabe que le fallamos, a pesar de que conoce nuestros secretos más íntimos. Nos ama y no puede negarse a ello. Nos ama porque lo ha decidido así desde la eternidad. Esto debe servirnos para amarlo también, para ser leales a Él. Por otro lado, encontramos en esta lección la restauración de Pedro, la repetición que Jesús le hace a Pedro, preguntándole, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro resaltan la gracia y la paciencia de Jesús. En griego, Jesús usa los términos agapao, que es amor incondicional. Es como si Jesús le preguntara a Pedro, Pedro, ¿me amas de manera incondicional? Y Pedro, muy consciente de su pecado, de su debilidad, le responde diciéndole, Señor, yo te amo con un amor humano, con un amor filial, mostrando de esta manera que es consciente de que no es capaz de amar como Dios ama, pero que también quiere que Jesús sepa que sí lo ama, en una medida que él puede amar, pero también deseoso de amarlo más.
El mensaje central de estos pasajes es la gracia de Dios como fundamento de nuestra relación con el Señor. Tanto Oseas como la restauración de Pedro nos muestran que Dios no se da por vencido con nosotros. Su amor no está condicionado por nuestros méritos, sino por su carácter de gracia y de fidelidad. Eso quiere decir que su amor no está condicionado porque la gracia no tiene condiciones. Entonces, ¿por qué las personas no aprovechan esta gracia? No es porque Dios diga, no le voy a entregar mi gracia o mi salvación a X o Y persona, sino porque las personas dicen, no voy a recibir ese amor. Y así como el amor de Dios es incondicional, tampoco nos obliga a recibirlo. Dios no solamente nos perdona, sino que también restaura y da propósito a la vida. A Pedro le confía la tarea de apacentar sus ovejas, recordándonos con esto que incluso después de nuestras fallas, podemos ser instrumentos en sus manos si recibimos su amor y su perdón. ¿Qué debemos hacer entonces, querida familia? Aceptar el amor de Dios así como es, por pura gracia. Él nos ama aunque no lo merezcamos. Nos ama porque Él es amor. Este reconocimiento debe llenar nuestro corazón de gratitud y confianza, especialmente en momentos de debilidad o fracaso. Debemos responder con sinceridad a la pregunta de Jesús, ¿me amas? Esta pregunta sigue siendo la pregunta más importante. Nuestra respuesta no debe basarse solo en palabras, sino en una vida que refleje nuestra devoción y obediencia hacia Él. Debemos también extender la gracia que recibimos, compartirla con otros. Así como hemos sido amados de pura gracia, estamos llamados a mostrar gracia a los demás, perdonando y restaurando relaciones en el amor de Cristo. La pregunta de Jesús a Pedro, ¿me amas? Y la promesa de Dios en Oseas, yo los sanaré de su rebelión, nos recuerdan que la gracia de Dios es el corazón del Evangelio. No importa cuán lejos hayamos ido, no importa cuán profundo hayamos caído, su amor siempre está dispuesto a restaurarnos y a darnos un nuevo propósito, siempre y cuando el tiempo de la gracia esté a nuestra disposición. Todo tiene un tiempo, todo tiene un límite, y ese límite se cierra cuando el ser humano se adapta tanto al pecado que ya no tiene retorno, y por más misericordia que se le ofrezca, ya no querrá recibirla ni aceptarla. Mis hermanos y mis hermanas, que al reflexionar sobre este mensaje, seamos motivados a amar a Dios con todo nuestro corazón y a vivir como testigos de su gracia transformadora, confiando en que su amor es suficiente para sanar nuestras rebeliones y guiarnos en su camino eterno. Comentario de la lección del día domingo. Más allá de las expectativas razonables. Éxodo 33 se sitúa inmediatamente después del grave pecado de Israel al adorar el becerro de oro. En Éxodo 32, este acto de rebeldía rompió la relación de pacto con Dios, quien había demostrado su poder al liberarlos de Egipto y al darles su ley. Ante esta traición, Moisés intercede fervientemente por el pueblo, suplicando que Dios no los abandone. Éxodo 33, 12 al 17. En este contexto, Moisés solicita ver la gloria de Dios. Éxodo 33, 18. Dios responde que hará pasar su bondad delante de él y proclamará su nombre, enfatizando su misericordia y su compasión. Este pasaje no solo destaca la justicia de Dios, sino también su gracia inmerecida y su disposición a restaurar a su pueblo, incluso después de una rebelión tan grande como esta. Destaquemos algunas palabras clave de Éxodo 33, 12 al 17. Está la palabra bondad. Este término en hebreo abarca más que un concepto moral, implica la plenitud del carácter de Dios, su amor, su misericordia, su paciencia y su fidelidad. También encontramos la palabra misericordia, que en hebreo deriva de una raíz que sugiere ternura y compasión, como la de un padre hacia sus hijos, o más profundo aún, como la de una madre por sus hijos. Salmos 103, 13. También está la palabra clemente. En hebreo implica el acto gratuito de conceder favor, sin que el receptor o el que recibe esa clemencia lo merezca
o se lo haya ganado. Así que, hermanos, Dios no muestra favoritismo, sino que ejerce su soberanía al extender gracia donde el pecado abunda. Romanos 5:20. En el contexto de Éxodo 33:19, estas cualidades reflejan la respuesta divina a un pueblo indigno, resaltando que su amor trasciende cualquier límite humano. El ser humano no le puede imponer límites al amor de Dios. Notamos cómo los seres humanos intentamos impedir que el amor de Dios trabaje, pero el amor de Dios siempre busca una salida, una entrada, derrumba murallas, quebranta cadenas, abre el mar rojo, ablanda el corazón más duro. ¿Qué no hace Dios para encontrarnos, para perdonarnos? La afirmación de Dios en Éxodo 33:19 no implica arbitrariedad, sino soberanía amorosa. Al decir que tendrá misericordia de quien quiera tenerla, Dios subraya su derecho divino a otorgar gracia, incluso a los peores pecadores. Este episodio refleja un principio central del Evangelio. La salvación es un regalo inmerecido. Israel, como nosotros, no podría reclamar mérito alguno, pero Dios optó por seguir en relación con ellos, prefigurando la obra redentora de Cristo. Jesús personifica esta gracia al amar y restaurar a aquellos que lo traicionaron, por ejemplo, Pedro, o el pueblo de Israel, o tú y yo. ¿Qué debemos hacer? Primero, reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas. Al igual que Israel o al igual que Pedro, somos indignos de las bendiciones de Dios. Sin embargo, su gracia nos restaura constantemente, recordándonos que su amor no depende de nuestro mérito, sino de lo que Él es. Y como Él no cambia, su amor tampoco cambia. Debemos extender esta misericordia a otros, así como Dios actúa más allá de nuestras expectativas razonables, y así como Dios derrumba las murallas que ponemos para que no nos encuentre, debemos imitar su amor, mostrando gracia, incluso a quienes creemos que no la merecen, e incluso a quienes levantan murallas para que no los alcancemos. Número 3. Debemos vivir en gratitud. La respuesta a la misericordia divina debe ser una vida agradecida, una vida leal al Señor, una vida obediente al Señor, buscando reflejar su carácter en nuestras acciones diarias. El relato de Éxodo 33 nos recuerda que el amor de Dios trasciende nuestras fallas. Su gracia no solo restaura, sino que redefine nuestra vida y nuestra relación con Él. Aunque Israel pecó gravemente, Dios decidió continuar con ellos, mostrando un amor que desafía toda lógica humana. En nuestra propia experiencia, este amor sigue manifestándose en formas inesperadas y transformadoras. Que al meditar en este pasaje, nuestras vidas sean una respuesta de alabanza y servicio al Dios que nos ama más allá de cualquier expectativa razonable. Si Moisés no hubiera visto el amor de Dios en la plenitud que Dios le mostró y que Moisés podía soportar, Moisés no hubiera tenido la inspiración para pedirle al Señor que perdonara al pueblo. Cuando Moisés vio el amor tan grande del Señor, entendió que Dios podía perdonar al pueblo y entendió que Dios era capaz de sacrificarse para perdonar al pueblo. Y por eso Moisés fue capaz de decir: si es preciso, quítame a mí de tu libro, pero no quites a tu pueblo. No es que Moisés era más misericordioso que Dios, sino que Moisés, al comprender la misericordia del Señor, imitó esa misericordia. Comentario del día lunes: amor no correspondido. Dice Oseas 14, 1-2: Vuelve, Israel, al Señor tu Dios. Tu pecado te hizo caer. Lleven con ustedes palabras de súplica y vuelvan al Señor. Díganle: perdona toda nuestra iniquidad y acepta lo que es bueno, para que podamos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Mis hermanos, mis hermanas, el libro de Oseas se desarrolla en un tiempo de profunda infidelidad espiritual en Israel. La metáfora central es la relación entre el profeta Oseas y su esposa Gomer, quien lo traiciona repetidamente,
simbolizando la idolatría y la infidelidad de Israel hacia Dios. En Oseas 14, el profeta concluye con un llamado a la restauración. Este capítulo final es una súplica de Dios a su pueblo para que se arrepienta y regrese a Él. A pesar de la idolatría y las repetidas traiciones, Dios promete sanación y perdón y además restauración total, mostrándoles a ellos y mostrándonos a nosotros la profundidad de su amor inquebrantable. Vuelve Israel al Señor. El verbo hebreo que se utiliza para decir vuelve implica no solamente regresar físicamente, sino también un cambio de corazón y un cambio de mentalidad. Este llamado al arrepentimiento resalta la disposición de Dios a perdonar incluso las más graves transgresiones. Perdona toda nuestra iniquidad. El término hebreo que se usa para iniquidad denota culpabilidad moral. El pueblo reconoce que solo Dios puede limpiarlos y restaurarlos porque esta culpabilidad va más allá de los pensamientos, de las palabras y de los actos. Es una culpabilidad intrínseca, una culpabilidad natural, la llevan en su esencia y por eso necesitan a alguien que les arranque ese pecado, que les purifique el ADN de ese pecado que llevan. Y la palabra los amaré de pura gracia es la respuesta del Señor. La palabra que se usa allí subraya que el amor de Dios no es forzado, pero tampoco es merecido. No es una ganancia, no es algo que nosotros con nuestro trabajo podamos ganarnos o merecerlo. El amor de Dios no es una transacción, donde yo le digo yo te doy y tú me das. Proviene únicamente de la naturaleza divina de Dios. Y es una buena noticia, porque si fuera por ganancia, nadie tendría el amor de Dios. Nadie podría ser salvo. Nadie podría ser perdonado. La historia de Oseas y Gomer ilustra la fidelidad inquebrantable de Dios frente a nuestra infidelidad. A través de esta metáfora, aprendemos que el amor divino no depende de nuestra conducta, sino de la esencia de Dios. Dios no solo ofrece perdón, sino que también busca la sanación completa de su pueblo. Esto refleja el propósito redentor de Cristo, quien murió por nosotros mientras aún éramos pecadores. Romanos 5:8. El pacto de amor de Dios es incondicional, incluso cuando lo despreciamos con nuestras acciones. Él sigue persiguiendo nuestro corazón con gracia y con compasión. Lastimosamente, aunque este pacto es incondicional, nosotros podemos invalidar ese pacto en nuestra vida, porque el amor nunca obliga, el amor respeta la decisión final. Entonces, ¿qué debemos hacer, querida familia? Número 1, aceptar el amor de Dios. A pesar de nuestras fallas, Dios nos ama profundamente. Este conocimiento debe llenar nuestro corazón de gratitud y de humildad. Por tanto, no seguiremos en rebelión, no seguiremos siendo infieles. Seguiremos exaltando a Dios. Caeremos porque somos humanos, pero no porque lo planeamos. El plan nuestro de cada día será ser fiel al Señor. Y si alguno de nosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Número 2. Responder con arrepentimiento sincero. Como Israel, estamos llamados a volver a Dios. Esto requiere confesar nuestros pecados y permitir que Él nos restaure. Número 3. Debemos imitar la gracia de Dios. El amor de Dios hacia nosotros nos inspira a mostrar gracia y perdón a quienes nos han fallado. Número 4. Confiar en la fidelidad divina. Aunque enfrentemos momentos de duda o de desobediencia, podemos confiar en que el amor de Dios nunca nos abandonará. Y siempre y cuando reconozcamos que hemos pecado y reconozcamos que no debemos seguir en ese círculo vicioso, el Señor estará allí para levantarnos, para perdonarnos y para transformarnos. La narrativa de Oseas revela un amor divino que desafía toda lógica humana. Dios es un esposo fiel que no se rinde ante nuestras fallas.
Su amor no solo nos busca, sino que también nos restaura, sanándonos de nuestras rebeliones y prometiéndonos una relación renovada. Al reflexionar en este amor no correspondido, somos llamados a rendir nuestro corazón al Dios que nos ama de pura gracia, que nuestras vidas sean un testimonio de su fidelidad, mientras respondemos con amor y devoción al Esposo Celestial que nunca nos abandona. Martes, amor gratuito. Juan 17:24. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17 recoge la oración sumo sacerdotal de Cristo. Este momento culminante de intimidad entre el Hijo y el Padre revela el profundo deseo de Jesús de que los creyentes estén unidos a Él y participen de su gloria. Jesús declara que el amor eterno que el Padre le ha dado es un amor que existía antes de la creación del mundo. Este amor no surge de la necesidad, sino de la esencia misma de Dios como amor. Primera de Juan 4:8. El amor eterno de Dios es uno de los aspectos que queremos resaltar de la lección del martes. La palabra griega que se usa para traducir al español has amado en Juan 17:24 indica un amor perfecto y continuo que existía desde antes de la creación del mundo y estará hasta la eternidad, porque la eternidad no tiene fin. Esto también sugiere que la relación entre los miembros de la deidad es la fuente y el modelo del amor verdadero. Otro aspecto es la creación como expresión del amor de Dios. En Apocalipsis 4:11 y Salmos 33:6 se enfatiza que Dios creó el universo por su voluntad. La palabra griega que se usa para voluntad en Apocalipsis implica una decisión libre y deliberada. No creó porque tuviera una necesidad, no creó porque alguien lo obligara, sino que nos creó y hizo la creación como una expresión de su generosidad y de su amor. Otro concepto clave de la lección es el sustento continuo de Dios para su creación. Hebreos 1:3 destaca que Dios no solo nos creó, sino que también nos sostiene. Este acto continuo de sustento refleja su compromiso amoroso, incluso después de la caída de la humanidad en pecado. El amor de Dios es completamente gratuito y no está condicionado por nuestras acciones. Desde antes de la creación, Dios ya nos amaba. Esto significa que su amor hacia nosotros no responde a nuestras virtudes, sino a lo que Él es, a su propia naturaleza. Este amor se manifestó plenamente en la cruz de Cristo, donde Dios proveyó un camino de reconciliación para la humanidad caída, a través de Jesús, obviamente ese camino. Romanos 5:8. A través de Jesús, Dios muestra que su amor no está limitado por el pecado humano, en cambio se desborda en gracia y en misericordia. Sin embargo, hagamos una salvedad. El amor de Dios es incondicional. ¿De qué manera? De la siguiente: si tú lo odias, Él no te odia, Él te ama. Si tú lo amas, Él no te va a amar más porque tú lo ames. Su amor está completo, está pleno. Si lo odias, te amará; si lo amas, te seguirá amando. El problema es nuestro si no valoramos el amor incondicional de Dios. Porque si nosotros pensamos como Dios me ama de manera incondicional, yo puedo portarme como yo quiera, pues nuestros actos tienen consecuencias. Y el amor de Dios nos sigue amando, pero no nos salva de nuestras consecuencias. Él deja que recojamos de lo que sembramos. Por eso el mejor camino es decir: si Dios me ama, yo también lo voy a amar. Y la consecuencia final es que vamos a estar en comunión con Dios. El amor engendra amor, y si no nos resistimos, terminaremos reflejando ese amor de Dios en nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Número 1. Aceptar el amor inmerecido de Dios. Saber que Dios nos ama incondicionalmente nos invita a dejar de intentar ganar su favor y a descansar en su gracia. No lo amamos para que nos ame más. Lo amamos como resultado de comprender cuánto nos ama. Número 2. Responder con amor y gratitud. Así como Dios nos ama gratuitamente, somos llamados a amarle con todo nuestro corazón,
con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Mateo 22:37. Número 3. Confiar en su sustento. Si Dios sostiene todas las cosas con su poder, podemos enfrentar cada día con la certeza de que Él nunca nos abandonará y siempre proveerá. El amor de Dios no es una transacción, como ya lo habíamos dicho, ni está limitado por nuestras fallas. No nos deja de amar si le fallamos. Su amor es constante, es eterno, es inagotable y completamente gratuito. El problema está cuando queremos jugar con ese concepto del amor de Dios desde una forma pecaminosa y egoísta, pensando de que como Dios en su amor es inalterable, podemos hacer lo que queramos hacer. Y no es así, porque vamos a tener consecuencias. Incluso podríamos tener la consecuencia de pasar la eternidad separados del Señor, de tener como herencia la muerte eterna, porque la herencia del pecado, la paga del pecado, es la muerte. Dios nos amará eternamente, pero ese amor implica respetar eternamente nuestras decisiones. Que esta verdad nos impulse a vivir siempre fieles al Señor, respondiendo el amor divino con fe, con obediencia y en la misión de compartir este amor transformador con el mundo. Como criaturas que experimentan este amor inmerecido, nuestra mayor vocación y misión debería ser reflejarlo en nuestras vidas, glorificando al Dios que nos ama desde la eternidad. Miércoles. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mateo 22:14 dice precisamente lo que nos dice el título. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Bueno, en Mateo 22:1 al 14, Jesús describe la parábola del banquete de bodas. Este relato surge en el contexto de sus últimas enseñanzas en Jerusalén. Estas estaban dirigidas a los líderes religiosos y a las multitudes. La parábola refleja el rechazo persistente de Israel al llamado de Dios, primero a través de los profetas y luego a través de Jesús. A su vez, señala la expansión de la invitación divina a todos, incluidos los gentiles, y la responsabilidad de responder correctamente a dicha invitación. Resaltemos 4 aspectos de la lección del miércoles. Primero, la invitación inicial. El verbo griego kaleo, invitar, llamar, se repite en el texto, enfatizando la insistencia y la universalidad del llamado de Dios. Los primeros invitados representan obviamente al pueblo de Israel. Lastimosamente, estos rechazaron a los profetas y por extensión rechazaron a Cristo. Mateo 23:37. Otro aspecto, o número 2, la extensión de la invitación. La orden de invitar a todos en los caminos simboliza la inclusión de los gentiles. El Rey no hace distinción de estatus, mostrando que su gracia está disponible para todos. Romanos 3:22. El aspecto número 3 a resaltar es el traje de bodas. El hombre sin traje adecuado es una advertencia. El traje simboliza la justicia imputada de Cristo. Isaías 61:10 y Apocalipsis 19:8. Nadie puede entrar en el banquete celestial confiando en su propia justicia. Filipenses 3:9. Aspecto número 4. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. La palabra eklektoi, que se traduce como escogidos, proviene de kaleo y remarca que la elección depende de aceptar la invitación y revestirse con el traje provisto por el Rey, que es la justicia de Cristo. En otras palabras, los que escuchan el llamado y lo aceptan son los escogidos, pero como pocos escuchan el llamado y lo aceptan, pocos son los escogidos. La parábola resalta 3 verdades fundamentales. Dios nos llama a todos. Su amor y gracia son para todos. Juan 3:16. Pero la respuesta a ese llamado importa. Aceptar el llamado incluye recibir la justicia de Dios y como resultado, obedecer a Dios. La responsabilidad del libre albedrío. Dios no obliga. El amor verdadero requiere libertad de elección. Deuteronomio 30:19. Esta parábola entonces ilustra el plan de salvación
y el llamado a una relación con Dios basada en su gracia y nuestra respuesta a esa gracia, a ese llamado. Examina tu respuesta. ¿Has aceptado la invitación de Dios? Esto implica mucho más que un asentimiento intelectual. Requiere una transformación del corazón y el compromiso de seguir a Cristo. Vistámonos con el traje de bodas. Esto significa confiar únicamente en los méritos de Cristo, depender para ser salvos únicamente de lo que Cristo hace y ha hecho y hará por nosotros. La salvación está consumada porque Cristo la consumó, pero si nosotros intentamos ganarla por nuestros méritos, eso nos hace estar desprovistos del traje de Cristo y no seremos hallados dignos de entrar al banquete celestial. Extiende la invitación. Así como los siervos fueron invitados a invitar a otros, estamos llamados a compartir el Evangelio con todos. Vivamos como escogidos. Dejemos que nuestra vida refleje nuestra fe, mostrando amor, humildad y un carácter transformado por el Espíritu Santo. La parábola del banquete de bodas nos recuerda que el amor de Dios no tiene límites, pero demanda respuesta. La pregunta no es si estamos invitados, porque todos lo estamos, sino si hemos aceptado esa invitación y estamos vestidos con la justicia de Cristo. Que este mensaje nos impulse a vivir en Cristo como escogidos, agradeciendo la gracia de Dios y reflejando su amor al mundo. ¿Cómo puedes hoy testificar que has aceptado la invitación y estás listo para el banquete celestial? Responde con fe y acción, sabiendo que el Rey espera con gozo tu llegada. Jueves, crucificado por nosotros. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17 al 18. El texto de Juan 10, 17 al 18 forma parte de la enseñanza de Jesús como el buen pastor. En este contexto, Jesús contrasta su sacrificio con la actitud de los asalariados, quienes huyen ante el peligro. Jesús, en cambio, da su vida por las ovejas por voluntad propia y en obediencia al Padre. Esta disposición revela no solo su autoridad divina, sino también su amor incondicional y compromiso eterno con la humanidad. Cuando Jesús dice poner mi vida, la palabra griega implica un acto deliberado y personal. Jesús no fue víctima de las circunstancias. Su entrega fue una decisión soberana, arraigada en su amor y misión redentora. Filipenses 2:8. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Jesús pudo haberse librado usando su poder, pero decidió no librarse sabiendo cuál era su final. Pero él sabía no solamente todo el sufrimiento que iba a atravesar, sino que también sabía el gozo que su alma iba a experimentar obedeciendo a su Padre y salvando a la humanidad. Él dijo también que tenía poder para tomar su vida de nuevo. La resurrección de Jesús es central en el plan de salvación. El término griego exousia es autoridad o poder. Subraya que tanto su sacrificio como su resurrección fueron actos de su propia soberanía divina. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto alude a la armonía perfecta entre el Hijo y el Padre. La cruz no fue una imposición, sino un acuerdo en el plan de redención desde antes de la creación. Primera de Pedro 1:20. Y hablando en relación con la santidad de Jesús, los mandamientos del Padre para él no son una carga, son un deleite, porque tienen que ver con el carácter de Dios, que está precisamente en armonía con el deseo de Jesús y con la voluntad de Jesús. La cruz es el punto culminante del amor de Dios. Cristo no solo murió por los pecados de la humanidad, sino que lo hizo de manera voluntaria y obediente. Este acto confirma que la salvación no es una reacción ante el pecado, sino una provisión divina prevista desde la eternidad.
Efesios 1, 4 al 5. Pablo refuerza esta idea en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí vemos que el sacrificio de Cristo tiene implicaciones personales y transformadoras para cada creyente. El sacrificio de Jesús fue personal. Cada creyente puede vivir con la seguridad de que Cristo murió específicamente por ellos, mostrando un amor que supera cualquier entendimiento humano. Así como Cristo entregó su vida por nosotros, debemos vivir entregados a Él, reflejando su amor en nuestra obediencia y servicio a Él y a los demás. Romanos 12:1. La cruz nos recuerda que incluso en el sufrimiento, Dios tiene un plan perfecto para nuestra redención y nuestra restauración. La cruz es la expresión máxima del amor y la gracia de Dios. Jesús no solo enfrentó la muerte, la abrazó por nuestra causa, asegurando nuestra reconciliación con el Padre. Este sacrificio nos invita a responder con gratitud, fe y compromiso. ¿Cómo estás respondiendo al amor incondicional de Cristo? Hoy es el momento de vivir plenamente bajo la influencia de su sacrificio y su victoria sobre la muerte. Que cada decisión y acción que tomemos refleje nuestra gratitud por un amor tan grande y tan sublime. Viernes para estudiar y meditar. Sube sobre un monte alto, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas noticias. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios. Isaías 49. El capítulo 40 de Isaías se encuentra en una sección del libro que proclama consuelo y esperanza para el pueblo de Israel. En medio de su sufrimiento y exilio, Dios declara que su propósito no es el juicio eterno, sino la restauración. Isaías 49 al 10 presenta a Dios como un rey que viene con poder y justicia, pero también como un pastor que cuida tiernamente a su rebaño. Isaías 40:11. Este mensaje anuncia la intervención divina como una revelación del carácter de Dios, poderoso y amoroso. Aquí está tu Dios. La frase en hebreo enfatiza la presencia activa de Dios. No es un Dios distante, sino uno que se revela a su pueblo con justicia y con misericordia. Vendrá con poder. El término hebreo poder implica fuerza divina para salvar y restaurar. Aquí, el poder no se manifiesta como opresión, como lo usaban las naciones perversas y pecaminosas, impenitentes, sino que el poder de Dios se manifiesta como liberación, como sanidad, como perdón. Su retribución viene con él. Este pasaje no solo apunta al juicio, sino también a la recompensa y a la restauración para los que esperan en el Señor. Es un recordatorio de que la justicia de Dios está entrelazada con su amor. El mensaje de Isaías 49 al 10 es una invitación a proclamar la bondad y la gloria de Dios. En un mundo cruel, injusto, envuelto por la falsa percepción de un Dios distante o severo, este pasaje revela su verdadera naturaleza. Él es un Dios que ama, es un Dios que cuida. La hermana Elena de White destaca que el último mensaje de clemencia es una revelación de ese carácter de amor. Jesús, como el cumplimiento de este pasaje, es el ejemplo perfecto de la bondad y la gloria divina. En Juan 14:9 dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, mostrándonos que Dios es amor, misericordia y verdad. Por esto debemos proclamar el carácter de Dios. Mira, la gente que se apasiona por la política, habla de su presidente, lo defiende a capa y espada, incluso comienza a hablar como él habla. Pero nosotros no estamos apasionados por el fútbol, ni por la política, ni por las cosas pasajeras de este mundo. Nuestra pasión es Cristo y debemos proclamarlo, predicarlo, compartirlo como Él se ha manifestado, como Él se ha revelado.
Isaías llamó a Israel a proclamar a Dios. Nosotros hoy somos llamados a compartir el Evangelio, mostrando al mundo que Dios es un Padre amoroso. La luz del sol de justicia debe brillar en nuestras palabras y acciones. Nuestras vidas deben reflejar la gracia de Dios que transforma. Mateo 5:16. Al igual que Jerusalén fue llamada a no temer al proclamar el mensaje, nosotros debemos vivir con valentía, confiando en que el poder y la bondad de Dios nos respaldan. Oh, mis hermanos, este mundo está confundido por conceptos erróneos sobre Dios, y por eso somos llamados a ser reflectores y portadores de su verdad y de su amor. Nuestra misión no es solo hablar de Dios, sino sobre todo mostrar su carácter a través de nuestras vidas. Que nuestras acciones y palabras proclamen: aquí está tu Dios, y que el mundo pueda ver en nosotros una revelación viva de su gloria y su bondad. Oremos. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cerramos nuestros ojos, postramos nuestro cuerpo y abrimos nuestro corazón delante de ti. Gloria a tu nombre. Qué Dios tan bueno tenemos, qué grande es tu bondad, cuán grande es tu paciencia. Cuántas veces te hemos fallado, cuántas veces como Israel y como Pedro te hemos negado, y tú sigues siendo fiel, brindándonos tu perdón, tu restauración, tu sustento diario y constante. Por eso, Señor, queremos aprender a ser leales, a ser fieles a ti. Ayúdanos, porque si es por nuestra propuesta o por nuestra fuerza, no lo vamos a lograr. Por favor, ayúdanos, Señor. En tus manos ponemos el inicio de este año, porque, Padre, queremos vivir para ti, queremos hacer tu voluntad, queremos aprender a depender de ti, a conocerte cada día más. Ayúdanos. En tus manos ponemos nuestra vida espiritual, también a nuestros hijos, a nuestras hijas, nuestro trabajo. Ponemos todo lo que es importante y que trasciende a este plano terrenal. Ayúdanos a reflejar tu luz, tu carácter, Señor. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo e incluso amar a los que nos hacen daño. Ayúdanos a caminar la senda de la justicia tomados de la mano de Cristo. En tu mano, pues, ponemos todas estas peticiones. Gracias porque respondes a cada petición de cada uno de los que están haciendo esta oración, de acuerdo a tu divina y santa voluntad, e incluso respondiendo a aquellas peticiones que no sabemos pedirte. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Queridísima familia, gracias por quedarse hasta el final. Si este mensaje ha sido de bendición, compártanlo con otras personas, suscríbanse al canal, dejen sus amables comentarios y recuerden que son muy amados y muy amadas por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.